Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que a alguien se le juzga injustamente solo por ser demasiado guapo o tener éxito demasiado rápido? Mis queridas amigas, hoy tenemos que hablar de un hombre que ha dividido opiniones pero que al final ha cerrado bocas con una elegancia y un talento que pocas veces hemos visto. Me refiero, por supuesto, al galán que nos robó el corazón en Erkenci Kuş, el mismísimo Can Yaman. Pero cuidado, que hoy no vengo a hablarles solo de su físico imponente, sino de esa asombrosa transformación que lo ha llevado de ser duramente criticado en su propia tierra, Turquía, a convertirse en el rey absoluto de las pantallas italianas. ¿Es realmente una fama inflada como decían algunos medios, o estamos ante un trabajador incansable que supo ver más allá de sus fronteras? Recuerdo perfectamente cuando estalló el fenómeno de Can Yaman con Demet Özdemir. En aquel entonces, muchos ni siquiera sabían quién era este joven. En las tertulias turcas se preguntaban con cierta malicia, ¿quién es este chico? ¿De dónde ha salido? Se decía que su éxito era pasajero, que solo era una cara bonita que pronto caería en el olvido. Lo trataron de estrella fugaz y lo golpearon bastante fuerte en la prensa. Pero lo que muchos no sabían, y que hoy quiero resaltarles porque me parece admirable, es que Can no es un improvisado. Este hombre es graduado del Liceo Italiano de Estambul y terminó la carrera de Derecho en la Universidad de Yeditepe. Es un abogado que habla inglés avanzado y un italiano perfecto, casi como si hubiera nacido en Roma. Su entrada en la actuación no fue un accidente, sino una decisión consciente respaldada por una formación académica envidiable. Mientras en Turquía perdían el tiempo discutiendo si su fama era real, Can Yaman no se quedó a esperar aplausos que no llegaban. Hizo las maletas, puso rumbo a Italia y se puso a trabajar como un auténtico titán. Gracias a mi querida amiga en Roma, Alessandra Buffa, supimos que cuando Canale 5, el canal de la familia Berlusconi, empezó a emitir sus series, la locura fue total. Los índices de audiencia se dispararon y se crearon clubes de fans que ni los actores locales lograban tener. Can pasó de ser un nombre cuestionado en Estambul a ser el rostro más confiable y querido de Italia. Imagínense, mis señoras, caminar por las plazas de Roma y que las jóvenes y no tan jóvenes pierdan la cabeza por él. Pero él mantuvo la disciplina. Tras éxitos como Viola come il mare, dejó proyectos seguros para embarcarse en el desafío de su vida, la nueva versión de Sandokan. ¿Y qué momento vivimos recientemente? Si hablamos de hitos, lo que pasó en el Festival de Sanremo pasará a la historia. Sanremo no es solo música, es el corazón de la cultura europea, y ahí estaba nuestro Can, no como un simple invitado, sino como presentador de la primera noche junto al legendario Carlo Conti y la maravillosa Laura Pausini. Verlo bajar esas escaleras majestuosas del Teatro Ariston, con esa seguridad y un italiano impecable, fue emocionante. Pero lo más tierno y divertido fue cuando se acercó a Laura Pausini y le propuso cantar en turco. Improvisaron Kuzu Kuzu de Tarkan. Laura estaba un poco perdida, pero siguió el ritmo entre risas, y por primera vez en la historia, el idioma turco resonó con fuerza en ese escenario tan prestigioso. Pero si hubo un momento que me hizo saltar las lágrimas por su humildad, fue cuando invitó al escenario al gran Kabir Bedi, el Sandokan original de 1976. Can, demostrando sus valores y sus raíces, le explicó al público italiano que en su cultura existe la tradición de besar la mano de los maestros en señal de respeto. Y así lo hizo, besó la mano de Kabir Bedi frente a millones de personas. Al día siguiente, la prensa no hablaba de otra cosa. Can Yaman había eclipsado incluso a los presentadores veteranos. Con un 58% de audiencia y 10 millones de personas viéndolo, demostró que no es un producto de marketing, sino un artista con mayúsculas. Al igual que nuestros directores que ganaron premios en Berlín la semana pasada, Can Yaman ha puesto el nombre de Turquía en lo más alto de la cultura internacional. Es la prueba viviente de que, con disciplina y una visión clara, el éxito no tiene fronteras.
Él ya no es solo un actor de telenovelas, es un embajador del talento y la perseverancia. Porque, vamos a ser sinceras, mis queridas, ¿cuántas veces hemos visto a un actor turco llegar tan lejos en el corazón de Europa? No es solo que sea guapo, que lo es y de sobra, sino que ha sabido ganarse el respeto de un país tan exigente como Italia, un lugar donde el arte se respira en cada esquina. Y es que, fíjense bien, el éxito de Can no es fruto del azar. Mientras en Estambul, algunos todavía se empeñaban en restarle mérito, él estaba en Roma, estudiando cada guión, perfeccionando su acento y demostrando que un título de abogado no es solo un papel colgado en la pared, sino la base de una disciplina de hierro. Ese momento en el Festival de San Remo, del que todavía se habla en todas las cafeterías de Italia, fue la confirmación de lo que ya sospechábamos. Can Yaman ha dejado de ser una promesa para convertirse en una leyenda viva de la televisión. La imagen de él, besando la mano de Kabir Bedi, ese tigre de Malasia, que tanto nos hizo soñar en los 70, fue un puente entre generaciones. Fue como si el pasado le diera el testigo al futuro. Me cuentan mis fuentes en Italia que incluso los críticos más feroces, esos que suelen ser tan duros con los extranjeros, se quedaron mudos ante su carisma. Es que tiene ese algo que no se compra con dinero, una mezcla de caballerosidad antigua con la fuerza de la juventud. Pero claro, no todo es alfombra roja y aplausos. Detrás de ese brillo, hay un hombre que extraña su tierra, que aunque se siente en casa en Italia, lleva a Turquía en el alma. Me dicen que en los descansos del rodaje de Sandokan, Can siempre tiene una palabra amable para su equipo y que nunca olvida sus raíces. ¿Saben lo que significa para nuestra cultura que un joven nuestro esté ahí arriba, codeándose con figuras como Laura Pausini y siendo el rostro más buscado de la televisión europea? Es un orgullo que trasciende las fronteras de cualquier serie de televisión. Y mientras el mundo sigue girando, ya se escuchan rumores de nuevos proyectos, de películas en Hollywood y de colaboraciones que nos van a dejar con la boca abierta. Pero lo más importante, mis queridas seguidoras, es la lección que nos deja. Nunca permitan que nadie les diga que sus sueños son demasiado grandes o que su éxito es inflado. Si un chico de Estambul pudo conquistar Roma hablando su propio idioma y respetando sus tradiciones, ¿qué no podremos hacer nosotros con esfuerzo y dedicación? Can Yaman es el ejemplo de que la verdadera belleza está en la constancia y en el respeto por el trabajo bien hecho. Así que, la próxima vez que escuchen a alguien criticarlo, simplemente sonrían y piensen en ese 58% de audiencia. Los números y el cariño de la gente no mienten. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.